La semilla no es heredera con la cáscara. 6502-18. Predicado el jueves 18 de febrero de 1965 en la escuela secundaria Parkview en Jeffersonville, Indiana, 1 hora y 31 minutos. Permanezcamos de pie un momento para orar. Inclinemos nuestros rostros. Querido Dios, consideramos un gran privilegio estar aquí esta noche para traer a un Cristo vivo a un mundo y una generación que agonizan. Te pedimos, Señor, que unjas nuestras palabras y nuestros esfuerzos, para que no regresen a ti vacíos, sino que cumplan su propósito. Ayuda a cada hombre, mujer, niño o niña necesitado aquí esta noche. Y Padre, sabemos que todos lo somos. Y al partir esta noche, que sintamos en nuestros corazones como aquellos que vinieron de Emaús después de presenciar la resurrección de Cristo, diciendo, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? Concédelo, Señor. Sana a los enfermos y afligidos. Que no haya ningún débil entre nosotros después del servicio de esta noche. Y sobre todo, que no quede ni un solo incrédulo, Señor. Que todos crean para vida eterna. Porque ese es nuestro propósito al reunirnos aquí. Pedimos estas bendiciones para honra del reino de Dios, en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios. Amén. Pueden tomar asiento. Lucas 24:32. Y se decían el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las escrituras? Qué bueno estar de vuelta esta noche. Veo que hay algunos aquí, y creo que las llamadas están disponibles ahora en muchas ciudades del país. San Francisco, Tucson, en el este. Les enviamos saludos por teléfono. Estamos en el auditorio esta noche. El auditorio principal está abarrotado, y los pasillos y las paredes están llenos de gente. Tenemos entendido que mañana por la noche intentaremos abrir otro lado del gimnasio y conseguir un auditorio más grande con capacidad para unas 2000 personas más. Así que esperamos que mañana por la noche, si se llena esta noche, la primera noche, bueno, creemos que mañana por la noche será mejor. Y veo que también han instalado sillas adicionales y todo lo necesario esta noche. Tenemos grandes expectativas, primero la venida del Señor Jesús. Luego, la salvación de las almas perdidas, que lo recibirán esta noche y estarán listas para su venida cuando aparezca. Quiero ofrecer un saludo especial y una bienvenida a todos estos excelentes hombres en la plataforma, de los cuales entiendo que muchos son ministros. Hay 200 o más sentados en la plataforma, y estamos muy agradecidos de que estén aquí. A todos ustedes, donde quiera que se encuentren en diferentes partes del país, y entiendo que algunos están aquí del otro lado del mar, del extranjero. Así que estamos agradecidos de que estén aquí para disfrutar de esta comunión con nosotros, que esperamos que Dios nos conceda durante esta reunión. Parece que desde que pensé en regresar con estos pocos días de reuniones, mi corazón se ha alarmado extrañamente con un gran presentimiento de que algo está a punto de suceder. No sé qué es exactamente, pero espero que sea una gran revelación de Dios que nos prepare y nos haga mejores ciudadanos de su reino mientras caminamos en este mundo oscuro de pecado e incredulidad. Este lugar esta noche, este mismo sitio, guarda un gran significado para mí. Desde que supe que construyeron este auditorio escolar aquí, he querido tener un servicio en este lugar. Estoy muy agradecido con la junta escolar y con quienes amablemente nos lo permitieron. Fue en este lugar, justo donde se encuentra este edificio esta noche, donde ocurrió algo grandioso hace unos 30 años, justo en este mismo terreno. En aquel entonces no era más que un campo de retamas. Y yo vivía en una casita un poco más allá, a unos 200 metros. En aquellos días, estaba muy preocupado por la salvación de mis padres, quienes han fallecido esta noche. Y ese día, sobre todo, me preocupaba mi padre. Recuerdo que estaba durmiendo en el porche. Hacía calor, era verano. Creo que esto está escrito en el librito titulado Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, o en el librito titulado No fui desobediente a la visión celestial. 5 y acostado en el porche, de repente me desperté, y una carga me invadió el corazón por mi padre. Como muchos de ustedes aquí en la ciudad conocieron a mi padre, creo que fue un gran hombre, aunque era pecador, y griega. Pero tenía un mal hábito contra el cual traté de luchar con todas mis fuerzas a lo largo de los años: la bebida. Esa noche estaba bebiendo, y me desperté con una gran carga en el corazón por él. Y con el pijama puesto, los pantalones ajustados, y la camisa del pijama puesta, caminé por este campo de retamas hasta casi donde está esto ahora. Y me arrodillé para orar por mi padre.
Y mientras oraba y le pedía a Dios que lo salvara y que no lo dejara morir pecador, que lo amaba, y mientras oraba, me levanté para mirar hacia el este desde aquí, y tuve una visión. Y justo encima de mí, muchos de ustedes conocen la visión, estaba el Señor Jesús. 6 Ahora bien, no soy alérgico a las ilusiones, que yo sepa. Pero las visiones son reales. Y allí estaba el Señor Jesús, la primera vez que lo veía en una visión de ese tipo. Estaba a unos 3 metros por encima de mi cabeza, de pie, con un pie apenas dando un paso. Vestía una túnica blanca con flecos a un lado. Tenía el pelo hasta los hombros, y parecía un hombre de unos 30 años, aproximadamente, según la Biblia, pero era pequeño, delgado, muy pequeño. Parecía que no pesaría más de 130 libras. Miré y pensé que algo podría haberme equivocado. Así que me froté los ojos y volví a mirar hacia arriba. Estaba de pie, como de perfil. Y la apariencia de su rostro, que siempre he visto en las visiones, era como la cabeza de Cristo de Hoffman a los 30. Por eso lo tengo en casa, en mi literatura, donde sea que pueda ponerlo, porque así se veía, más bien así. Solo que parecía pequeño. 7 Y mientras lo miraba, pensé, seguro que no estoy mirando a mi señor ahí parado. Y estaba, diría, en esta posición, y tal vez justo donde está debajo de donde está este púlpito ahora. En algún lugar, estaba justo en esta zona, dentro del radio de donde estoy parado, lo mejor que pude medir, a unos 40 o 50 metros de algún lugar en este distrito, este círculo. Y miré hacia arriba, y él estaba allí parado. Y me mordí el dedo para ver si estaba dormido. Ya saben cómo, simplemente parecía imposible. Y yo era joven en el Señor entonces, llevaba unos 6 meses predicando. Me mordí el dedo. Tomé un palillo de escoba y lo rompí. Y muchos de ustedes que viven en el campo saben cómo es ese pequeño palillo en el palillo de escoba. Empecé a masticarlo. Y dije, no puede ser. Estoy soñando. Ahí está mi casa. Allí están mi padre, mi madre y los niños. Ahí está el viejo estanque de ladrillo que había aquí abajo, donde cazaba patos, a unos 200 metros de aquí. Y aquí estoy, de pie en el campo. Tiene que ser así. Di patadas al suelo, di un pequeño golpe con los pies, negué con la cabeza y chasqueé las manos, miré hacia arriba de nuevo, aparté la mirada, volví a mirar. Y allí estaba él, de pie. El viento empezó a soplar, y vi la retama ondeando. Y cuando empezó a soplar, sus ropas se movieron con él. Como la ropa tendida, empieza a voltearse. Él estaba allí de pie. Lo miré. Y pensé, si tan solo pudiera verle el rostro. Y él miraba hacia el este, justo aquí. Me observaba intensamente. Me moví para verle el rostro de cerca, pero seguía sin poder verlo bien. Tenía las manos delante, casi ocultas de donde yo estaba. Me moví de nuevo y me aclaré la garganta. Intenté, el hermano Branham demuestra, ver si podía atraer su atención. Pero él no se movió. Entonces pensé, quizás lo llame. Cuando dije Jesús, giró la cabeza. Y cuando me miró, simplemente extendió los brazos. Eso es todo lo que recuerdo durante, casi al amanecer, estaba tendido aquí mismo, en algún lugar donde ahora está este lugar, en el campo, con la camisa del pijama empapada de lágrimas por haber estado llorando, y me había desmayado. Su rostro tenía caracteres que ningún artista podría dibujar o pintar. No podían hacerlo. Parecía un hombre que, si lo mirabas, te haría llorar de compasión, respeto y reverencia, y, sin embargo, con el poder suficiente para que hablara y cambiara el mundo. Y esos caracteres jamás podrían ser captados por un artista. Y nunca supe hasta el día de hoy lo que eso significaba. Pero aquí estoy esta noche, después de 30 años, de pie en un auditorio dedicado ahora al servicio de Dios Todopoderoso. Y yo, solo un miembro laico, en realidad solo un anciano local de la iglesia bautista de aquí, de la que Roy Davis era pastor en ese momento. Y ahora estoy aquí de pie, en este lugar lleno de gente, justo en el mismo terreno con lo que creo que es la compra de la sangre de Jesucristo mismo en mis manos para traer este mensaje de 4 días del Señor. Unos 6 meses después, tuve mi primer bautismo aquí en el río, cuando la luz descendió justo aquí en Spring Street. Muchos de ustedes quizás quieran ir a verlo, en Spring Street y Butter, justo a la orilla del río. Y allí fue donde el ángel del Señor se apareció en público por primera vez, a las 2 de la tarde. Y una voz salió de allí, diciendo, así como Juan el Bautista fue enviado para prefigurar la primera venida de Cristo, tu mensaje prefigurará la segunda venida. 30 años después, aquí estoy esta noche proclamando ese mensaje.
Ha dado la vuelta al mundo, y me alegra estar de vuelta en mi ciudad natal esta noche para representar a este Señor Jesucristo, a quien todavía amo con todo mi corazón. Cada día se vuelve más dulce que el día anterior. No he cambiado ni un ápice en mi doctrina. Lo primero con lo que comencé, y sigo creyendo lo mismo esta noche. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora tengo un mensaje del cual soy responsable. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 11 Cuando el mensaje empezó, por supuesto, era para todos, se oraba por los enfermos, grandes señales, prodigios y milagros, que comenzaron especialmente entre el pueblo pentecostal, un avivamiento universal de campañas de sanidad que se extendió por todo el mundo. Durante 15 años enteros ha habido avivamientos en cada colina, supongo. El fuego del avivamiento arde. Literalmente, millones han aceptado a Cristo como su Salvador por esa única comisión. Eso inspiró desde allí a Oral Roberts, y así sucesivamente a medida que se ha extendido, después de que la iglesia pentecostal se encontraba en su declive como lo estaba entonces. Mi intención y deseo esta noche es despertar a esa iglesia de nuevo a la venida del Señor Jesús que se acerca. Tengo que reprenderla. Tengo que reprender el pecado en cualquier forma que sea. No me refiero a ninguna denominación. Tengo un mensaje. 12 Ahora bien, es difícil conseguir patrocinio en una iglesia, como lo fue con nuestro Señor Jesús. Porque es Él, no yo. Pero como predicó al principio, sanó enfermos, resucitó muertos, limpió leprosos y expulsó demonios, todos lo querían. Pero llega un momento en que hay un mensaje que siempre sigue a cada señal, porque la señal tiene voz. Pero cuando se sentó un día y dijo, yo y el Padre uno somos. Eso fue más de lo que podían soportar. También fue cuando dijo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. ¿Cómo? Pues, los médicos y la gente bien pensante habrían dicho, este hombre es un vampiro humano, intentando que coman su carne y beban su sangre. Nunca lo explicó, simplemente lo dijo. Y esta noche puede que escuchen cosas, y durante la reunión que acabamos de decir, que quizá no podamos explicar, pero recuerden, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo creemos. Juan 6:53 Entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Juan 10:30 Yo y el Padre uno somos. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 13 Ahora, no tenemos tiempo para hablar mucho, porque tenemos ciertas horas para empezar y otras para terminar. Y queremos honrar a la junta escolar que nos fijó estos horarios. Y haremos todo lo posible por honrarlos. Recuerden, en cualquier momento que un pecador quiera venir a Cristo, solo tienen que acercarse, ya sea que esté predicando, cantando, o lo que sea, y entregar su vida a Cristo en ese mismo momento y tomar asiento. Para eso estamos aquí, para ayudarlos. Quiero hablar con el hermano Baile, el hermano Borders y los hermanos aquí presentes. Me pregunto si no podrían tener un servicio de instrucción en la iglesia por la tarde, o alguna mañana, o algo así, para quienes buscan el bautismo del Espíritu Santo. ¿Les parecería bien que hermanos, el hermano Neville y todos ustedes pudieran venir, hermano Caps? Si alguien quiere ser instruido en el bautismo del Espíritu Santo, ¿por qué no viene al tabernáculo? El hermano Branham pregunta por una hora, alrededor de las 10 de la mañana. 14 Si tienes una pregunta sobre la doctrina, si tienes una pregunta sobre el mensaje, si quieres, si nunca te han ministrado personalmente, quieres que oren por ti, o cualquier cosa que quieras saber y esos hombres están, ¿por qué no te acercas a ellos a las 10 de la mañana y los ves? Habrá uno o más de ellos allí para instruir, orar por los enfermos, responder preguntas como lo haría un asesor de personal, simplemente acércate a ellos y con gusto te ayudarán en todo lo que puedan. Ahora, justo antes de abordar la palabra, queremos acercarnos de nuevo al autor de la palabra. Puede que comas demasiado, que bebas demasiado, que te rías demasiado, que camines demasiado, pero nunca orarás demasiado. Quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin dudar ni enojarse. Oremos. 1 Timoteo 2:8 Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Querido Jesús, autor de la palabra de vida, y tú eres esa palabra, nos acercamos solemnemente a ti tras la explicación de la visión. Dios, me das testimonio de su veracidad. Señor Jesús, te pido que unjas tus palabras esta noche para que todo oído que esté bajo el sonido divino las escuche.
Y si hay algunos aquí o escuchando en todo el país, si no están listos y preparados en este momento para afrontar el desafío de la hora, el mensaje de Dios, que se arrepientan y estén listos. Porque el reino de Dios se acerca. Oramos para que así sea esta noche con ellos, que afronten el desafío de esta hora. Oh Dios, te pido ayuda, consciente de la responsabilidad, lo que significa y lo que debo responder en el día del juicio por todo lo que digo aquí y en otros lugares. Ayúdame a ser completamente sincero, Señor, en todo lo que hago o digo en tu palabra, para que dé fruto. Porque como tu comisión fue, no se aparte esta palabra de tu boca, sino medita en ella de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en la ley. Y entonces prosperarás tus caminos y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado? Sé fuerte y muy valiente, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Señor Jesús, haz que así sea esta noche. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Josué 1:8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Josué 1:9 ¿No te lo he ordenado? Sé fuerte y valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El viernes y sábado, de 10 a 12, en el tabernáculo, ubicado en la calle Octava y Penn, habrá instrucciones, respuestas a la doctrina, oraciones por los enfermos y mucho más. Acérquense si tienen alguna pregunta o necesitan algo. Habrá hombres allí para atenderlos. Que el Señor los bendiga. Para este servicio de apertura de esta noche, no puedo hacer otra cosa que comenzar directamente con nuestro mensaje. Para eso estamos aquí. Y ahora, para eso regreso. Y el domingo por la mañana, si Dios quiere, quiero abordar ese gran desafío del día, el matrimonio y el divorcio. 17 Ahora bien, en Gálatas 4:27, deseo leer estas palabras, 4:27 al 31 inclusive. Porque está escrito, alégrate, tú que no das a luz. Prorrumpe en llanto, tú que no estás de parto. Porque la desolada tiene muchos más hijos que la que tiene esposo. Ahora bien, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el espíritu, así es ahora. Sin embargo, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no heredará con el hijo de la libre. Así pues, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Gálatas 4:27 Porque escrito está, alégrate, no estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no estás de parto. Porque más son los hijos de la desolada, que de la que tiene marido. Gálatas 4:28 Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Gálatas 4:29 Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Gálatas 4:30 Pero ¿qué dice la escritura? Echad fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no heredará con el hijo de la libre. Gálatas 4:31 Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. 18 El Señor añade sus bendiciones a la lectura de su palabra. Ahora bien, creo que aquí tomo un texto como este, muy peculiar e inusual. Pero a veces encontramos a Dios en esos momentos, maneras y situaciones inusuales. Porque Dios es inusual, y quienes realmente le sirven de corazón, le sirven de una manera inusual, independientemente de las cosas o los caminos del mundo. Este texto se llama La simiente no hereda con la cáscara. Pablo aquí habla de la simiente literal de los dos hijos de Abraham. Pablo con gusto se pone en la posición del nacimiento de la mujer libre. 19 Ahora bien, sabemos que Abraham tuvo dos hijos con dos mujeres diferentes. Dios le hizo una promesa por medio de Sara, o mejor dicho, a través de Sara, de que nacería un hijo, y que a través de este hijo el mundo sería bendecido. Todas las naciones serían bendecidas por este hijo. Y se cree comúnmente, especialmente entre los judíos, que este era Isaac. Pero no fue así. Este hijo prometido de Abraham es Jesús, y él es de la simiente real prometida a Abraham. Pero Abraham, teniendo dos hijos, 21 de Agar, la sierva de su esposa, una hermosa y hermosa sierva egipcia que Abraham había elegido en Egipto para que fuera su sierva. Y Sara, pensando que Dios no podría cumplir toda su promesa, le dijo a Abraham que tomara a Agar, su sierva, y se casara con ella. La poligamia era legal en aquellos días, y que diera luz al hijo. Así lo había planeado Dios. Que ella tuviera el hijo solo a través de Agar. Pero descubrimos que no fue así.
Génesis 16:1 Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Génesis 16:2 Y Sarai le dijo a Abraham: Mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Te ruego que te unas a mi sierva. Quizá pueda tener hijos con ella. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Génesis 16:3 Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio a Abraham su marido por mujer. 21 Ahora bien, entendemos también que Dios se perfecciona en 3. Dios se perfecciona en 3. La gracia es 5. 7 es la completitud, como el mundo. Dios se perfecciona en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la perfección de la deidad. Un solo Dios en 3 manifestaciones de 3 atributos de un solo oficio, o 3 oficios en la única deidad. Ahora bien, también hay 3 en la perfección de los pasos de la gracia para la Iglesia: justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Eso consiste en el nuevo nacimiento. Tal como se caracteriza un parto natural. En el cual, al dar a luz una mujer, lo primero que sale es agua, sangre y luego vida. La Biblia dice en 1 Juan 5:7, o 7:5, creo que es, que dice: 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que era el Hijo, y el Espíritu Santo. Estos 3 son uno. 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Verbo, el agua, la sangre y el Espíritu, agua, sangre y Espíritu. Estos 3 concuerdan en uno. 1 Juan 5:7 Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. 1 Juan 5:8 Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan en uno. 22 Ahora, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. No puedes tener al Padre sin tener al Hijo. No puedes tener al Hijo sin tener al Espíritu Santo. Pero puedes ser justificado sin ser santificado. Puedes ser santificado sin ser lleno del Espíritu Santo. Probamos eso en el orden de la naturaleza. Ahora, muchos de ustedes puede que les sea extraño. Y no tengo educación, y estoy seguro de que ya lo entienden. Pero enseño en tipos, como los tipos naturales, los espirituales. Ahora, vemos que hay 3 en la perfección. Dios es perfeccionado en 3. Ahora, y eso fue, en la perfección de la simiente de Abraham estaba Ismael, Isaac, Jesús. Ismael viniendo de la esclava, Isaac viniendo de la libre, y ambos con sexo, pero Cristo Jesús viniendo de la Virgen, sin sexo. 23 Aquí está descendencia, una descendencia. No descendencia, sino una descendencia. Estas otras no eran descendencia de Abraham, porque la descendencia de Abraham era su descendencia de fe, de la que Dios hablaba. No su descendencia natural, porque después de la muerte de Sara, Abraham se casó con otra mujer y tuvo 7 hijos además de hijas. Así que no serían descendencia de Abraham, sino descendencia de Abraham, una. Y esa era la descendencia de fe de Abraham, señalando la descendencia real que vendría por medio de la fe de Abraham. No la vida natural de Abraham, sino la vida espiritual de Abraham, quien aceptó todo lo contrario a la palabra de Dios y lo llamó como si no fuera, y creyó a Dios, contra toda esperanza, creyó con esperanza. Esa es la verdadera descendencia de la que estamos hablando. Génesis 25:1 Abraham volvió a tomar mujer, cuyo nombre fue Cetura. 24 Aquí se nos presenta una imagen. La semilla de la promesa, surgió en una ligera duda sobre la promesa original. ¿Ven cómo comienza en una situación de incertidumbre en la promesa original? Dios le prometió a Abraham a través de Sara tener este hijo. Pero observen, la primera semilla de Abraham, por medio de la esclava, llegó a Sara dudando de que esto pudiera suceder, porque era anciana y había pasado la edad de la fertilidad. Así es como comienza la Iglesia. Así es como siempre comienza. Se empieza desde abajo. No desde arriba. Un hombre que intenta subir una escalera intenta llegar primero a la cima. Se romperá el cuello. Hay que empezar y construir hasta llegar a eso. Y aquí encontramos el comienzo de la promesa de Dios manifestándose a través de un programa de Dios ligeramente interrumpido y con dudas. Así es como el pecado comenzó en el jardín del Edén. Así es como la muerte comenzó por el pecado, cuando una palabra de Dios fue malinterpretada o puesta en duda. No se puede dudar ni extraviar una sola palabra de Dios que diga así dice el Señor, así sea. Génesis 17:19 Y dijo Dios: Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendencia después de él. Génesis 18:10 Y él dijo:
Volveré a ti según el tiempo de la vida. Y he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara lo oyó a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Génesis 18:13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿Por qué se ha reído Sara, diciendo: ¿será cierto que he de concebir siendo ya vieja? 25. Y aquí, Sara, a quien se le prometió, Sara, siendo mujer, que es un tipo de la iglesia, puso en duda el programa original de la palabra prometida de Dios, y dijo: Tú, Abraham, mi esposo, toma a esta hermosa doncella, vive con ella y sé su esposo. Y Dios dará a esta descendencia de la promesa a través de ella. Y yo tomaré al niño. Tan solo pasar por alto un pequeño detalle cambió todo el programa. Por lo tanto, debemos tomar cada palabra de Dios como así dice el Señor. Toda palabra de Dios es verdad. Génesis 16:2. Y Sarai le dijo a Abraham: Mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Te ruego que te unas a mi sierva. Quizá pueda tener hijos con ella. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Génesis 16:3. Y Sarai mujer de Abraham tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio a Abraham su marido por mujer. 26. Aquí la semilla comienza entonces en una promesa ligeramente dudosa. Isaac, siendo la semilla de la mujer libre y prometida, engendró, como Pablo intentaba explicar aquí en Gálatas, la semilla natural prometida. Y continúa diciendo aquí que los hijos de la esclava no pueden heredar con los hijos de la libre, porque son de dos categorías diferentes. Y eso es cierto. El incrédulo no puede heredar con el creyente. De ninguna manera. Ahí es donde está el problema hoy. No se puede hacer que una gallina denominacional crea con un águila. Simplemente no se puede. Ahí es donde viene el problema. Hay que creer cada palabra de Dios. Simplemente, no son coherederos. Ni se unirán a ella. No se puede. Hay que ser águila o gallina. 27. No podía ser heredero con Ismael, la descendencia de la esclava debido a la duda de Sara, dudó de la palabra de Dios, que Dios era capaz de cumplirla. Observe a Abraham, vea lo que estoy construyendo para el domingo por la mañana. Abraham no dudó. Sara sí dudó. Ella era la indicada. No fue Adán quien dudó, fue Eva quien dudó. Entonces, descubriremos más sobre ellos cuando reanudemos el domingo por la mañana. Tampoco puede lo espiritual, lo natural ser heredero con lo espiritual. Ya no pueden los hijos de Ismael ser herederos con los hijos de Isaac, y no más que lo carnal puede ser heredero con lo espiritual. Iglesia natural, iglesia espiritual. Hay una iglesia natural que estas mujeres aquí tipifican, y también hay una iglesia espiritual. Así que la iglesia natural y la iglesia espiritual no pueden ser herederas juntas. Son dos tiempos separados diferentes, dos personas separadas diferentes, bajo dos pactos separados diferentes. 28. Por eso el rapto es diferente y solo será para la descendencia real de Abraham. No puede venir por la descendencia natural y carnal de la iglesia. Tendrá que ser la descendencia real de la palabra de Dios a través de Abraham, la descendencia real. Por eso el rapto tiene que ser primero, porque recuerden, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, no obstaculizaremos ni impediremos a los que durmieron. Porque sonará la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con ellos y nos encontraremos con el Señor en el aire. Observen, y de nuevo, está escrito, y los demás muertos no vivirán 1000 años. Por lo tanto, no serán coherederos. No estarán juntos en el rapto. Definitivamente hay una iglesia natural y una iglesia espiritual. Una iglesia carnal, una iglesia espiritual. No, vean, aquí no hay, 1 Tesalonicenses 4:15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. 1 Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Apocalipsis 20:5. Pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. 29. No hay juicio para la descendencia real, espiritual y predestinada de Abraham, pues están predestinados a la vida eterna. Han aceptado el sacrificio provisto por Dios y griega. Ese sacrificio que fue Cristo, el Verbo. Y, pues, ahora ninguna condenación hay, San Juan 5:24, si quieren la escritura.
Por lo tanto, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. No anden conforme a la carne, sino al Espíritu. Y Romanos 5:24. El que oye mi palabra, la palabra allí es entiende. Cualquier borracho, cualquier otra persona, puede oírla e irse, pero el que oye mi palabra, entiende mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Sí, Señor. Quien haya dado a conocer este gran misterio de Dios, entienda. Cómo Dios estaba en Cristo reconciliándose con el mundo, cómo Él y el Padre eran uno, cómo los grandes misterios del cumplimiento de Dios, tomándose y viniéndose a sí mismo, se manifestaron en la era de los seres humanos, en la fuerza de los seres humanos y en la compañía de los seres humanos, para que su palabra se manifieste en el día, en la salida del sol por el este, y para hacer lo mismo cuando el sol se pone por el oeste, para manifestarse en una iglesia novia, la palabra manifestada. Esto, para quien entiende, es decir, sabe, lo que le ha sido revelado por el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá al juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Romanos 8:1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 30. La semilla natural solo era portadora de lo espiritual, la semilla, como el tallo, la espiga y la cáscara. Ya hablamos de eso en otro mensaje, pero quisiera adelantarlo un poco, o retomarlo solo por un momento. Aquí se ven 3 etapas de la semilla. Esto nos muestra la verdadera imagen, las 3 etapas de la semilla natural en la tierra. Como una semilla que se planta, produce un tallo, una pequeña brizna brota de él, luego la espiga, luego el polen se adhiere a ella, luego la cáscara, y finalmente la semilla de nuevo. 31. Observen estas etapas de esta parábola perfecta y cómo se desarrolló exactamente según el tipo, porque Dios es el autor de toda la naturaleza. Por lo tanto, la naturaleza no puede fallar, como tampoco Dios, porque Él fue quien la preparó para que la viéramos y viéramos. Observen a Agar, el tallo, que fue el comienzo de la semilla que brotó. Ahora bien, no se parecía en nada a la semilla. Era el tallo, porque ella era una esclava, no estaba en la promesa en absoluto, no tenía nada que ver con la palabra, solo era una transportadora de la semilla. 32. Fíjense en Sara, la borla, que tenía el polen. De ella surgió esa nación judía, de Sara surgió Isaac, a través de Isaac surgió Jacob, Jacob surgió los patriarcas, y a través de los patriarcas surgió una nación. María, la Virgen, la fe, produjo la verdadera semilla espiritual hecha carne. Las 3 mujeres por las que se gestó esta semilla. Una de ellas, de hecho, era adúltera bajo la poligamia. La segunda era libre, y la tercera no tuvo ninguna relación sexual, pero por fe creyó en la palabra de Dios. Agar, Sara, tanto Sara como Agar tuvieron sexo, pero María fue virgen por el poder de la palabra prometida de Dios. Así es. 33. El tallo, Agar, 2 esposas dudaron de la promesa, pero observen lo que eso produjo. Cuando Agar, la segunda esposa de Abraham, que era absolutamente una esposa concubina, pero ella dio a luz a un hombre. ¿Pero qué clase de hombre era él? La Biblia dice que era un hombre salvaje. Vivía por su arco y ningún hombre lo conquistaría. Era indomable, inconvertible, no regenerado. No podía ser domado. Era un hombre salvaje, porque era contrario a la palabra de Dios. Y cualquier cosa que sea contraria, cualquier predicador, cualquier miembro laico, cualquier iglesia, que sea contraria a la palabra de Dios, producirá un grupo de adúlteras salvajes del mundano Hollywood, que no pueden quedarse con la palabra pura, porque ni siquiera está incluida en la promesa. ¡No! Génesis 16:12. Y él será hombre fiero. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. 34. Sara, la verdadera esposa de una promesa, siendo la borla, dio a luz a un hombre gentil. En el retorno, dio a luz una nación prometida que servía a Dios. Pero María, sin tener sexo alguno, creyó en la palabra prometida siendo virgen, sin conocer varón. El ángel del Señor la encontró y le dijo: Dios te salve, María, bendita tú entre las mujeres, porque Dios está contigo. Y ella dijo: ¿Cómo será esto? Ella dijo, el ángel dijo: el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Nunca se había hecho en todos los tiempos, pero María creyó a Dios. Y dijo: He aquí la sierva del Señor. Creyó en la palabra. ¿Cómo iba a tenerlo?
Sabía que Agar tuvo el bebé por deseo sexual con Abraham, y Sara tuvo el bebé por deseo sexual con Abraham, hijos de la promesa, la esclava y la libre, pero aquí se le pide que crea, lo cual contribuye a la fe que había en Abraham, quien creyó en lo imposible. Mientras Dios lo haya dicho, es correcto. Ella creyó en Dios, nunca cuestionó. Dijo, he aquí la sierva del Señor. No importa cuántas críticas tenga que soportar del mundo, hágase en mí conforme a tu palabra. Así brotó la semilla genuina. Lucas 1, 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Lucas 1, 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Lucas 1, 35. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Lucas 1, 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su lado. 35. Sara no pudo hacerlo, porque era sexo. Así es. Y Sara tampoco pudo, porque era sexo. Tampoco puede la iglesia bajo el sectarismo. Se requiere una creencia virgen en la palabra de Dios para prometer tener hijos. El sectarismo nunca producirá una iglesia renacida. No puede hacerlo. Producirá algo sustituto. Producirá algo que lo imite, algo que intente ser como él. Pero una iglesia genuinamente nacida de nuevo de Dios cree en la palabra de Dios ante cualquier cosa, sea lo que sea, porque es pura. Es por la promesa de Dios que estas cosas vienen. 36. María, la verdadera, dijo sin sexo, dijo, hágase en mí según tu palabra. He aquí a tu sierva. Y dio a luz, ¿qué dio a luz? No a un hombre salvaje, ni a una nación, sino a la palabra, Dios mismo manifestado en carne, amén. La verdadera semilla de Dios que manifestó cada promesa que Dios hizo en la Biblia. Sin él, ningún hombre puede vivir, sin él. Ella era la verdadera semilla. Ella estaba más allá ella era la cáscara que dio a luz el grano. Ahora bien, las otras dos eran portadoras de vida, solo como la semilla natural. María, ahora bien, recuerden, dije las otras dos, ahora bien, María. No la hagan Dios, como algunos intentan hacerla. Ella no era una diosa. No, Señor. Ella solo era portadora de la semilla como las demás. Pero así como la fe en la palabra aporta más a la imagen real, Lucas 1, 38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su lado. 37. Como el maíz o el trigo maduran. Sale un tallo. Luego sale el polen. Luego sale una vaina. Pero piensas, esa vaina, si no te fijas, se verá exactamente igual que el trigo verdadero. Pero cuando se abre, el trigo verdadero está dentro. Es solo un portador, de nuevo. Así que ves a María, no por sexo, sino por fe, algo exactamente igual. María no era esa semilla. María era portadora de la semilla. Él era la semilla de fe genuina, porque la palabra de Dios es por fe que él le dio a Abraham. Y solo la fe puede producir lo que Dios dijo que haría. Fe en su palabra. 38. Observen cómo María era más parecida a la verdadera, pero como la cáscara. La cáscara abraza esta semilla en sí misma, la protege y la nutre hasta que madura sola. Así ha madurado esta tercera era de la iglesia de Pentecostés, sosteniendo este grano hasta que llega el momento de abrir la cáscara. María, siendo la madre de Cristo, solo una incubadora. Él no tenía sangre de María. No tenía sangre de judío. No tenía sangre de gentil. Era la sangre de Dios. Dios creó esta sangre. No podía ser sexual. Él no era judío ni gentil. El bebé no es ni una pizca de la sangre de la madre. La sangre viene del padre. Sabemos que la hemoglobina está en el macho. Como un pollo. Puede poner un huevo, una gallina puede, pero si no ha estado con el gallo, nunca eclosionará. Es infértil, aunque se ve exactamente como un huevo fértil real. Toda su naturaleza parece igual, pero no tiene vida en sí. Así es con quienes profesan a Cristo. Muchos parecen cristianos, intentan actuar como tales, pero es necesario tener a Cristo en su interior, que es la palabra manifestada, o nunca madurará hasta convertirse en un verdadero cristiano creyente en la Biblia. Siempre será algo denominacional. No puede vivir, porque no hay vida en él. Un huevo no puede eclosionar. Se pudre en el nido, si no ha estado con el macho. Igual que los miembros de una iglesia. Puedes tratarlos como a un niño y llamarlos, hacerlos diáconos y todo lo demás, pero, tendrás un nido lleno de huevos podridos a menos que se hayan apareado con su pareja. Así es.
40 portador, la cáscara, la nutría. Así es. Luego, la semilla misma, tiene que desprenderse de la cáscara, o la cáscara tiene que desprenderse de la semilla, para que la semilla llegue a la presencia del sol y madure. Vemos todo en tipo. ¿Ven ahora qué tan parecida se parece ella, la iglesia de estos últimos días, a la semilla misma? Observen cómo esta denominación de Pentecostés que surge en los últimos días, y lo explicaremos un poco más adelante, se asemeja tanto a la semilla. Cuando una cáscara brota de un grano de trigo, o de una espiga de trigo, después de que el polen ha caído en la segunda etapa y ha producido la tercera etapa, que es la cáscara, y como eso, si no eres un observador muy atento, nunca podrás distinguir si ese es el verdadero grano de trigo. Cuando ese primer grano brota, se parece a un grano. Pero si te sientas y lo abres, descubrirás que no hay grano. Es solo una cáscara, portadora del grano. Ahora bien, el grano surge de ella. Pero recuerda, no hay más después de esa cáscara. Recuerda, no hubo más descendencia prometida por una mujer después de María. Y no hay más denominaciones prometidas después de Pentecostés. Es la novia del rapto la que surge de allí, la semilla, la palabra manifestada de nuevo. 41 Fíjense, vean qué parecido parece. Mateo dijo, San Mateo 24, 24, dijo que los dos espíritus en los últimos días, el espíritu de la iglesia del pueblo de la iglesia y el espíritu de la novia del pueblo de la novia, estarían tan cerca uno del otro que engañarían a los mismos elegidos si fuera posible. Así de cerca. Miren cómo ha llegado a través del tallo. Ahora fíjense, vamos a escribir algo aquí. Lutero en la era de la iglesia, al dar a luz a la simiente de la novia, era el mismo en espíritu. Solo un pequeño grano de semilla en el que Lutero se destacó. Esa fue la justificación por la fe. Él era un tipo de Agar, el tallo. Fíjense, Wesley fue tipo de Sara, la filadelfiana, la era del amor, que dio a luz la borla que, en la era de Wesley hubo más misioneros que en cualquier otra era que hayamos tenido. La gran era misionera del tiempo de John Wesley. Pero Pentecostés representó a María. María, la última etapa de ella. Ahora bien, ella no era la semilla, pero la vida de la semilla estaba en ella. Pero aún no había madurado. Me siento muy religioso. Aún no había madurado. Estaba ahí, pero no había madurado. Así sucede con nuestra era pentecostal en la que vivimos. Tiene que surgir una palabra de Dios que sea no denominacional, fuera del ámbito de esa denominación. Mateo 24, 24, porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Marcos 13, 22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuese posible, aun a los escogidos. 42 Lutero se desmoronó con su primera palabra. El justo por la fe vivirá. Wesley tenía dos palabras. Santificación. La segunda, obra definitiva de la gracia. Pentecostés tenía la tercera. La restauración de los dones. Pero toda la semilla tiene que brotar. Vean cómo se denominaban en una palabra, y en otra, y en otra. Pero tiene que haber algo indescriptible. Es la totalidad de la vida que está ahí dentro la que tiene que producirse de nuevo en una novia. No puede haber más eras de la iglesia después de esta. Estamos al final, hermanos y hermanas. Estamos aquí. Hemos llegado. Gracias a Dios. Amén. Ahora vemos que estas cosas son tan ciertas como pueden serlo. Romanos 1, 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hebreos 10, 38, ahora el justo por la fe vivirá, pero si retrocediere, no agradará a mi alma. 43 Aún así, observamos que, si ella es la borla, o Wesley es la borla, Pentecostés entonces, es la cáscara, que es la siguiente etapa de la germinación del grano, pero hermano, hermana, el tallo no es el grano. Ni la borla es el grano, ni la cáscara es el grano, aunque cada vez que madura se parece más al grano. El tallo no se parece al grano. Entonces, ¿qué sale? La borla, un pequeño bulbo. Se parece más al grano que la brizna. ¿Qué sale después? La cáscara. Sostiene el grano, lo nutre. Ahora, recuerden la promesa que Dios le hizo a Abraham de tu descendencia, hablando espiritualmente. Cualquiera de nosotros lo sabe. Él se refería a Cristo, no a Isaac. A través de su fe, la semilla. 44 Fíjense, el primero fue por una esclava. No se parecía en nada a la promesa. Dios no tiene que retractarse de su palabra por nadie. Dios dijo cómo sucedería, y así sucederá.
Pero Sara, siendo representante de la iglesia, un tipo de iglesia, descubrió allí que, dijo, bueno, creo que esto es un poco fenomenal. Ni siquiera puedo creerlo, así que ve a buscar a Agar y tómala por esposa. Ese tallo no se parecía en nada a la promesa, pero cuando Sara nació, eso se veía bastante bien. Se parece mucho más a la promesa, pero aún así no era la promesa genuina, porque Israel en Isaac falló y negó la descendencia genuina cuando llegó. Aleluya. No te emociones, no corras. Eso no te hará daño. Negó la descendencia, lo crucificó y lo colgó en una cruz. Génesis 16, 2. Y Sarai le dijo a Abraham, mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Te ruego que te unas a mi sierva. Quizá pueda tener hijos con ella. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Génesis 16, 3. Y Sarai mujer de Abraham tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio a Abraham su marido por mujer. 45. Tal como dijo Pablo aquí. ¿No persiguió la descendencia de la libre, de la esclava a la descendencia de la libre? Y así también la descendencia de la denominación persigue al grano genuino. Siempre tiene que ser así. No serán coherederos. No están asociados. Son dos promesas absolutamente diferentes, dos tiempos diferentes, dos pueblos completamente diferentes. Una es una novia y la otra es una iglesia. No hay comparación alguna con ellas. Pero aún así, no son la descendencia prometida. Ni Sara ni Agar lo eran. Ni Sara ni María eran la descendencia. María no era la descendencia. Era portadora de la descendencia. Pero ella había nutrido, sacado de su vientre, al igual que la cáscara sacada de su vientre, la verdadera semilla. Pero la cáscara no es la semilla. Está más cerca de la semilla. Está abrazada a la semilla. Allá en el tallo, la vida está esparcida por todo el tallo. Y cuando se trata del polen, se recoge más cerca. Pero cuando se trata de la cáscara, está ahí mismo, como la semilla, y la forma casi como la semilla. Jesús nos dijo lo que sucedería en los últimos días. Estaría tan cerca que engañaría a los mismos elegidos si fuera posible. Pero entonces la semilla brota de allí. Y la cáscara, la vida, abandona la cáscara. Y la cáscara es portadora. Y eso es exactamente lo que han sido nuestras denominaciones. Portadoras. Lutero, Wesley, los pentecostales, y ahora es el momento de que brote la semilla. Fíjense, Mateo 24, 24, porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Marcos 13, 22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuese posible, aun a los escogidos. Gálatas 4, 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. 46. Ella no era la semilla, María no lo era. Solo una cáscara, una borla y un tallo, portadores de una parte de la palabra, no de toda la palabra. Lutero tuvo la justificación. Wesley tuvo la santificación. Los pentecostales tuvieron la restauración de los dones. Pero cuando la palabra vino, ahora, ellos pudieron producir eso, esa justificación salvará a un hombre. ¿Crees eso? Claro. Es un portador de la palabra, lo mismo que creo que el tallo es parte del trigo. Claro que lo es. Pero es un portador. No es la vida. Luego viene la santificación. ¿Cuántos creen en la santificación? Si crees en la Biblia, tienes que creer. Claro. Así que todavía eso no es un poco más como, son dos palabras más. Pero luego viene Pentecostés, la restauración de los dones. Hablar en lenguas, lo llaman la evidencia inicial del Espíritu Santo, hablar en lenguas. Ahí lo llaman la evidencia inicial, ¿que produjo el qué? La cáscara. Pero ellos se denominaron. Pero cuando dices, yo y el Padre somos uno, y estas otras cosas, entonces se desintegra. Pero la verdadera y genuina iglesia novia producirá la palabra de Dios en su plenitud, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Fíjense, en el vientre de María estaba la semilla. Juan 10, 30, yo y el Padre uno somos. 47. Pero cuando la semilla fue entregada, dijo, vengo a hacer la voluntad del que me envió. Yo y el Padre somos uno. Si no hago sus obras, no me crean. Allí estaba la semilla. ¿Quién de ustedes puede condenarme por incredulidad? Lo que la Biblia promete, lo cumplo. Dios lo ha verificado por medio de mí. Dijo. ¿Quién me lo puede decir ahora? La semilla. Pero la semilla en María, la cáscara, estaba cerca de serlo, pero no lo era. Todavía estaba en el vientre materno. Fíjense.
Y en la era pentecostal, a través de la era luterana, a través de la era wesleyana, ha sido lo mismo para esta era pentecostal. Ahora, note, pero al abrirse los 7 sellos, Apocalipsis 10, la palabra completa nacerá en manifestación de nuevo y será vindicada por el Espíritu de Dios con toda su fuerza, como cuando estuvo aquí en la tierra, manifestándose de la misma manera, haciendo las mismas cosas que hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Amén. Hebreos 13, 8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En San Lucas 17, 30, Jesús dijo: en los últimos días, como fue en los días de Sodoma, cuando el Hijo del Hombre se revelará de nuevo, será lo mismo. Lucas 17, 28 asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Lucas 17, 30 así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Juan 4, 34 Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra. Juan 8, 46 ¿quién de vosotros me convence de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Juan 10, 30 yo y el Padre uno somos. Juan 10, 37 si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. El mundo está en una condición de Sodoma, y la iglesia se ha ido con él, como Lot y su esposa. Y digo que hay una iglesia elegida en algún lugar de este mundo que ha sido apartada y apartada de esas cosas. Y la manifestación de Dios ha atraído su atención. Estamos en los últimos días. La cáscara ha dado su fuerza a la semilla. Ha seguido adelante. Era una buena cáscara, pero cumplió su tiempo. Mira, es la palabra novia del palabra novio. La semilla natural de Abraham, Isaac y Jacob, o mejor dicho, la semilla natural de Ismael, la semilla natural de Isaac, y demás. Tuvo que ser sepultada para dar a luz a este otro, a Jesús. Y también todos estos otros. Las semillas tienen que secarse, es decir, las cáscaras tienen que secarse, y el polen tiene que secarse, y todo muere, para que la semilla pueda producirse a sí misma. Así ha sido en todas las épocas. 49 denominaciones han sido las portadoras, parte de ella. Parte de eso es la palabra, pues ha estado oculta a los sabios reformadores, o sellada para ellos, hasta que apareció la era del águila. La Biblia lo dice. Sí, Señor. Porque se nos promete eso en Malaquías 4. Exactamente. Él la ha ocultado de los ojos de los sabios y prudentes. Y al repasar el libro de Apocalipsis, descubrimos que cada uno de esos 3 mensajeros, o esas bestias que salieron, cada uno le convenía perfectamente a Lutero, cada uno sembró al otro perfectamente, que es el buey y los diferentes animales de la Biblia. Salió para la justificación, la santificación, incluso a los pentecostales. Pero el cuarto fue un águila. Así es. Y a través de esa era Dios lo levantó. Así que tiene que pasar por esa era para ser correcto. Sí, Señor, la promesa del águila se está cumpliendo en Malaquías 4. Jesús no era de María, sino que vino a través de María, como la vida a través de la cáscara. 50 Ahora bien, muchos de ustedes, hermanos o hermanas católicos aquí presentes esta noche, quizá piensen que María fue la madre de Dios, como dicen. ¿Cómo podría ser la madre de Dios, si Dios no tuvo principio ni fin? ¿Quién era entonces el Padre de Dios si ella era la madre? Él fue su creador, y ella no fue la suya. Él se creó a sí mismo en el vientre de María, no fue su propia creación. Él se creó a sí mismo. Él no era de ella, pero ella sí de él. Así es. La Biblia nos enseña que todas las cosas fueron hechas por él. Y no se hizo nada que no fuera hecho por él. Entonces, ¿cómo pudo tener una madre, si era Dios mismo? 51 Ahora, vemos aquí la verdadera revelación del verdadero tipo. Hay 3 mujeres portadoras de la simiente natural hasta que maduró en Jesús. Ismael no pudo ser, porque nació realmente, en lo que hoy consideraríamos, fuera del matrimonio, por ser hijo de una esclava. Luego vino un poco más parecido a él, como Jesús, de quien nació Isaac. Pero aún no lo era, porque nació de la unión sexual entre Sara y Abraham. Pero luego llegó María, que por nacimiento virginal produjo a Jesucristo. Así es. Dios, el Verbo, hecho carne. Ahora bien, hay 3 mujeres. Hay 3 mujeres tipificadas aquí. Iglesias, las mujeres siempre tipifican iglesias, lo que significa 3 eras denominacionales, portadoras, que también deben morir y secarse, al igual que la cáscara, y demás. Para dar lugar a la semilla. La semilla no puede madurar hasta que la cáscara, el tallo y las hojas estén completamente secos. Así es. Les quita toda la vida.
Amén. Todo lo que era es ese plus. 52 No puedo. Ahora es tiempo de siembra, o tiempo de novia. Las cáscaras están muertas. Las cáscaras están secas. El tiempo de la palabra virgen, intacto, es virgen. Recuerda, un tiempo de palabra virgen. Si lo pones en manos de una denominación, seguro que no será virgen. Será manipulado, cuando llegue el momento. Pero la Iglesia de Dios no es tocada por la denominación, aleluya. Es una palabra de Dios nacida de una virgen, manifestada, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aleluya. ¡Qué maravilloso! Me encanta. Lo creo. Sé que es la verdad. No será tocada. No habrá manipulación denominacional en el nacimiento virginal de la novia. No, Señor. Dios le ha ordenado que salga de tal. No toquen sus cosas inmundas, se convierten en buitres. 2 Corintios 6, 17 Por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré, Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 53 Me recuerda. El otro día, mientras venía de Phoenix, de la reunión a Tucson, el Espíritu de Dios me llamó la atención sobre algo, mientras mi esposa y yo conversábamos, y los niños dormían en la parte trasera del coche, ya tarde. Me llamó la atención un halcón. Observé al halcón un rato y lo estudié. Es un símbolo de la iglesia actual. Ahora bien, el halcón, como todos sabemos, ha perdido la identidad de su creación original. Exactamente. Antes era similar a un águila, su hermano mayor, el halcón. Pero ahora ya no vuela por los cielos para buscar su maná celestial, sino que se ha ablandado. Ya no vuela por los cielos. Salta por el suelo como un buitre, se posa en un poste de teléfono, salta buscando conejos muertos. El halcón no fue creado para eso. No, fue creado para ser similar a un águila. Ahora bien, eso es exactamente lo que hace la iglesia. Fue creado similar al águila. Debería ocupar su lugar en los cielos. Pero en lugar de eso, se ha ablandado. Ya no vuela hacia lo desconocido, hacia lo azul. No, Señor. Depende de sus métodos modernos de adopción, educación y teología de alguna denominación artificial, buscando un montón de conejos muertos y medio podridos que algo más tiene, es cierto. Saltando por el suelo. Es cierto. Un halcón. Mira, eso es lo que lo dice. El águila no ha cambiado nada. Sigue siendo un águila. 54 Ya no se eleva a los cielos, como ya no lo hace un halcón, para atrapar su maná fresco, sino que depende de lo que encuentre ya muerto. Un halcón no debería posarse en el suelo, pero observa a un halcón viejo hoy. Baja por el camino, verás los cables telefónicos llenos de halcones, a ver si encuentra algo. Algo muerto, algo podrido. Está tan débil que no le alcanzan las alas para volar. De repente, estará en el suelo, atado a tierra porque se ha vuelto blando. Ya no usa la fuerza que Dios le dio. Su identificación especial era surcar los cielos y observar desde abajo. Pero ahora baja y ni siquiera puede mirar hacia arriba. Tiene la mente puesta en conejos muertos, a ver qué puede encontrar en el camino. Alguna mofeta, una zarigüeya o algo atropellado. No es un águila, pero se le parece. Al igual que la iglesia, que depende de su comida para su educación, y demás. Una dieta muerta que desapareció hace años con Lutero, Wesley y los pentecostales, y que ha continuado. Es buscar en el pasado algún credo humano, en lugar de elevarse a los cielos de la palabra, donde todo es posible para los que creen. Ha adoptado los hábitos del buitre. Esas cosas muertas quedaron para los buitres, el mundo. La educación y demás quedaron para el mundo, no para la iglesia. Es tan débil que no, ya no es robusto. No puede ascender a los escarpados cielos donde todo es posible para los creyentes. Se sienta y dice, bueno, el doctor fulano dijo ciertas cosas, mi denominación no lo cree así. Oh, halcón pervertido, temeroso de expresar las promesas de Dios. Dices, bueno, los días de los milagros ya pasaron. Eres débil. Te da miedo alzar las alas y volar, y te has vuelto demasiado blando para una reunión de oración. ¿Has llegado al punto de tener miedo de quedarte más de 10 minutos en el altar? 56 Salta como un buitre comiendo carroña muerta en el suelo. Sí, señor. Es demasiado blando para soportar las tierras más ásperas. Salta como un buitre y come comida de buitre, eso es. Así es. Hasta que empieza a parecerse a un buitre. Actúa como un buitre. No es más un halcón que nada. Se parece más a un buitre que a un halcón. Se supone que un halcón debe volar, no posarse en un poste de teléfono a esperar un conejo muerto, y luego bajar y aparecer por la carretera como un buitre.
Así es más o menos la iglesia hoy en día. ¿De qué sirve ir allá arriba y navegar si puedo conseguir conejos aquí? Pero están muertos, están podridos, están contaminados. En un tiempo fueron buenos. También lo fue la doctrina de los luteranos, wesleyanos y los pentecostales. ¿Por qué comes como un buitre? Cada noche caía maná nuevo del cielo para los hijos de Israel durante su peregrinación. Todo lo que sobraba estaba contaminado. En el campo solíamos decir, hay colas de caballo. Hay demasiadas colas de caballo en nuestras experiencias hoy. Nuestra religión depende de lo que alguien más dijo, de lo que alguien más dijo, y de, la promesa es para otra era. 57 Hace poco, un predicador bautista vino a mi casa y me dijo, ¿sabes? Solo quería corregirte en algo. Le pregunté, ¿qué? Intentas enseñar una doctrina apostólica en esta época. La era apostólica terminó. Le pregunté, ¿cuándo? Te diré cuándo comenzó, y tú dime cuándo terminó. Le pregunté, ¿crees en la palabra? Respondió, sí. Le dije, muy bien. Ahora bien, el día de Pentecostés, ¿crees que fue entonces cuando comenzó la era apostólica? Respondió, sí. Le dije, entonces el predicador, el apóstol Pedro, dijo estas palabras, y recuerda, Jesús dijo, cualquiera que quite una palabra de esto o le añada una palabra, su parte será quitada del libro de la vida. Ese es un predicador o alguien que tiene su nombre en el libro. Dije, Pedro dijo, arrepiéntanse todos y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa, para sus hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. ¿Cuándo se acabó entonces? Siempre ha estado de moda. Son un grupo de halcones que se han convertido en buitres, saltando sobre algún otro cadáver de otra época, matado para ellos, es cierto. Ya no es maná fresco del cielo. No lo quieren. No pueden tener una reunión de oración. Para empezar, no son águilas, suaves, no ásperas, solo saltan. Hechos 2:38 Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Apocalipsis 22:18 Porque yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22:19 Y si alguno quitaré de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. 58 Así que nuestra denominación moderna depende de la educación, de una teología artificial para justificar todo esto. Y lo aceptan. No aceptan la palabra que dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No acepta Malaquías 4. Y no acepta todas estas otras promesas relacionadas con este día, ni dice como la era de la iglesia, como dijo el profeta, habrá luz al atardecer. No aceptan esto. Quieren aprovecharse de lo que alguna organización pentecostal destruyó hace 100 años, comiendo maná medio podrido. Así es. No sirve de nada. Zacarías 14:7 Pero será un día, el cual será conocido de Jehová, que no será día ni noche. Y acontecerá que al atardecer habrá luz. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 59 Fíjense, la iglesia es tan carnal, se alimenta de carroña mundana, de cosas muertas del mundo, igual que el buitre. La política de la iglesia. No dejan que el Espíritu Santo envíe a un hombre a una iglesia. Tienen que tener una política y ver si la denominación lo recibe o no. Así es. Les gusta el mundo. Se visten como el mundo. Se parecen al mundo. Actúan como el mundo. Son buitres como el mundo. Son perezosos, blandos, transigentes. Eso es todo. ¿Han visto alguna vez a un águila transigir? No, señor. No hay transigencia en ella. Tampoco la hay en un cristiano genuino. No es blando. Cazará hasta encontrarlo. Amén. Sí, señor. Encontrará su alimento. Quiere maná fresco. Bajará y cavará hasta encontrarlo. Volará cada vez más alto. Si no está en este valle, se elevará un poco más alto. Cuanto más alto subes, más puedes ver. Así que es hora de que las águilas de hoy vuelen más alto, se aferren a las promesas de Dios, no se alimenten de comida de buitres que fue cazada hace años. Sal de ahí. 60 Política.
votar a favor, votar en contra, decir esto, aquello o lo otro. Y el Espíritu Santo no tiene más derecho de paso en la iglesia que nada. Se acabaron las reuniones de oración, se acabó la agonía con Dios para cumplir su palabra. Se acabó la creencia de que la palabra sigue siendo la misma ayer, hoy y siempre. Simplemente se abanican, forman una denominación, inscriben su nombre en el libro, se vuelven perezosos y blandos, y se sientan allí regodeándose en una especie de carroña muerta. Y luego se supone que son al menos un halcón, hermano similar del águila, el profeta que trajo la palabra verdadera y la manifestó. Se basa en una teología medio podrida, artificial. ¿De dónde la saca? En algún programa de escuela dominical artificial, que algún educador mató para él en algún seminario, diciéndole que los días de los milagros ya pasaron. No existía el bautismo del Espíritu Santo, todo esto son tonterías. ¿Quieres decir que un águila se comería eso? No pudo. No, señor. Un cristiano tampoco comerá esa carroña muerta de las viejas doctrinas denominacionales y demás. Quieren la palabra de Dios fresca, la promesa del momento. Dios prometió conejos en la época de Lutero. Prometió otras cosas en la época de otros. Pero ahora nos prometió una comida completa, el menú completo de 7 tiempos, pues los 7 sellos están abiertos y todo está listo para la palabra de Dios, para quienes puedan recibirla. 61 halcones saltando como buitres. ¡Ay, Dios mío! Piensen en lo crucial que es la hora. Así como el halcón perdió hace mucho tiempo su identidad de halcón, también la iglesia perdió hace mucho tiempo su identidad de ave menor, hermana del águila, los profetas de Dios. Una vez portadora de una palabra verdadera, la justificación, luego se convirtió en portadora de la santificación, luego en portadora del bautismo del Espíritu Santo, la restauración de los dones. Pero luego, cuando continúa y sigue volviendo, intenta comer algo, maná de otro día, está podrido. No sirve. Una águila genuina de este día sabe que eso estaba bien, pero tenemos ese plus, hasta que Jesucristo se manifieste en la plenitud de su poder, como prometió en este último día. 62 ahora es una cáscara seca. Ya pasó. El Espíritu de Dios pasó a través de ella. Es cierto. Y no heredará la palabra de la semilla vindicada. Seguro que no lo será. No estará en el rapto. Será miembro de la iglesia, quizá resucite en la segunda resurrección y sea juzgada según lo que haya oído. Si estás aquí esta noche y solo eres miembro de la iglesia, ¿cuál será tu juicio cuando todos tengamos que estar allí y dar testimonio de que escuchaste la verdad? Ya no vuela hacia lo azul, hacia lo desconocido, hacia lo sobrenatural donde los poderes y las alturas de las promesas de la palabra eterna de Dios han hecho posible todo para los que creen. No lo creerá. Dice, se apoya en el cable del teléfono y dice, mi denominación dice que los conejos están bien. Aunque tienen gusanos, están bien. Depende de eso. Pentecostés es como su hermana buitre denominacional, sentada ahora en grandes concilios de impíos, sin duda. Escuchando a su cabeza política mundana, alimentándola con comida de buitre, conejos muertos de algo que pasó hace 50 años. Esa es la condición de la iglesia pentecostal. Dios mío. 63 Así como Sara intentó traer la promesa de lo sobrenatural por medio de Agar, la escogida, así también la iglesia intenta traer un avivamiento, nuestros grandes evangelistas en todos los países hoy. Un avivamiento en nuestro tiempo, un avivamiento en nuestro tiempo. Todos ustedes, metodistas, bautistas, pentecostales, únanse. ¿Cómo se puede tener un avivamiento de maná fresco sobre un buitre muerto? ¿Cómo se puede tener un avivamiento en nuestro tiempo? El avivamiento sería tan pequeño que nunca se enterarían de qué sucedió. Los pentecostales dijeron, oh, algo grandioso sucederá. Está sucediendo, y ellos no lo saben. Eso es todo. Sí, señor. Porque donde esté el cadáver, allí se juntarán las águilas. Eso es lo que decía. ¿Qué es el cadáver? La palabra. Él es la palabra, el cadáver, Cristo. Cristo en ustedes, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Qué cierto es. Mateo 24, 28 Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Lucas 17, 37 Respondieron y le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él les respondió, donde esté el cuerpo, allí se juntarán las águilas. 64 Sara intentando que todas las promesas se cumplieran. En un gran avivamiento en nuestro tiempo, como el de la iglesia hoy. ¿Con qué? Con una promesa pervertida. ¿Cómo lo van a lograr si Dios nunca bendijo a las organizaciones? Nunca usó una organización. Cuando un mensaje se difundió y se organizaron, murió en ese instante.
Reto a cualquier historiador a que me muestre dónde volvió a surgir. Murió en ese instante y se quedó allí. Dios simplemente pasó de esa carrera a otra, de los luteranos a los metodistas, de los metodistas a los pentecostales. Ahora ha pasado de los pentecostales a la semilla, porque tiene que ser la semilla. No se puede vencer a la naturaleza. No hay nada más para que suceda que la semilla, así que la semilla se producirá sola. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, la misma columna de fuego, mostrando las mismas señales, el mismo poder, el mismo Dios, los mismos milagros, las mismas cosas. Justificó la palabra y la Biblia con exactitud. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él nos guía esta noche. Que Dios nos ayude a verlo y creerlo. Claro. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 65 Ven a Sara, la iglesia, escogió a Agar. No funcionó, ¿verdad? No. Y su grupo escogido tampoco funcionará hoy. Los médicos, doctores y doctores en derecho no lo hacen. Todas las carreras fracasan. Lutero fracasó. Agar sí. ¿Qué hizo Agar? Agar entregó a su hijo al seno de otra mujer, ¿cierto? Para que lo criara. Agar hizo eso. Entregó a su hijo, su único hijo, al seno de otra mujer, no a su madre, para que lo criara. Eso es lo mismo que hizo Lutero cuando entregó la justificación de su hijo a una denominación para que se entrometiera con ella, exactamente. Para que lo criara. 66 Wesley fracasó de la misma manera que Sara, dudando de que el nacimiento sobrenatural fuera el bautismo del Espíritu Santo, como Sara lo hizo ante el roble. Cuando Wesley conoció lo sobrenatural, cuando llegó la era pentecostal y Wesley aprendió a hablar en lenguas, todo esto, se rieron y se burlaron. Todos ustedes, la Iglesia de Cristo, y ustedes, los llamados, bautistas y presbiterianos, cada uno de ustedes lo menospreció y se apartó de ello. Así es. ¿Qué hiciste, Wesley? Vendiste a tu hijo a una organización, y murió y pereció. Exactamente. Pero la palabra verdadera, siguió adelante. No se quedó en esa organización. Pasó directamente a Pentecostés y se llevó consigo a algunos más. Era un hijo más maduro, como la semilla que cayó en el vientre. Y después de un tiempo, comenzó en la columna vertebral, luego tuvo pulmones, cabeza y pies, y después de un tiempo llegó al lugar donde nació. Así es. Así es como la iglesia ha madurado, de la misma manera. 67 Wesley dudó igual que Sara junto al árbol. Dijo que cuando el ángel del Señor, un hombre vestido de ángel, Dios mismo, Elohim, vestido de hombre, se paró allí con polvo en sus ropas y dijo que había dado la promesa, después de que Sara cumpliera 90 años y Abraham 100. Y Sara se rió disimuladamente y dijo, ¿cómo puede ser esto si Abraham y yo no hemos tenido, bueno, como jóvenes, una relación familiar, quizá en 20 años? Tenía casi 100 años. Dijo, me complaceré con mi Señor, siendo yo vieja y él también viejo. Y su fuente de vida ha muerto, y mi vientre se ha secado. Mi pecho se ha agotado. Las venas de leche se han ido. ¿Cómo podría tenerlo? Pero Dios dijo, lo prometí. Él vendrá de todos modos. Wesley también. ¿Cómo podemos aceptar que hablen en lenguas, que reciban sanidad divina y demás? Eso no es para nosotros hoy en día. Génesis 18:12 se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. 68 Dios dijo, prometí que en los últimos días derramaría mi espíritu sobre toda carne. Prometió hacerlo, y lo hizo de todas formas. Y la iglesia wesleyana, con todas sus pequeñas hermanas de polen, bautistas, presbiterianos, la iglesia de Cristo, los nazarenos, la santidad peregrina, los hermanos unidos, y todo eso, murió con ella, y la iglesia siguió adelante. Ahora bien, ¿qué hizo Pentecostés? La organizó igual que la cáscara. Hizo lo mismo. Se organizó a sí misma, se estableció como la cáscara. Así es. Joel 2:28 Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Hechos 2:17 Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. 69 Pentecostés fue como María. En la fiesta de Pentecostés, miren lo que hizo María. ¿Qué hizo mal María? En una fiesta de Pentecostés, una vez, se encontró con un grupo de dignatarios, sacerdotes, cuando su hijo no lo encontró por ningún lado. Y regresó 3 días de viaje.
Lo había abandonado como la iglesia moderna hoy. Aproximadamente 3 veces 5, o 25, la iglesia lo abandonó, hace unos 50 o 75 años. Lo dejó en la fiesta de Pentecostés. María regresó con José 3 días buscándolo. Lo había estado buscando, pero no lo encontró. ¿Lo encontró? ¿Qué encontró? Lo encontró en el templo discutiendo la palabra de Dios con los sacerdotes. Y justo frente a esos sacerdotes, esos dignos, María bajó el telón. Hizo exactamente lo que no debía haber hecho. ¿Llamarla Dios, la madre de Dios? Una madre debería tener más sabiduría que su hijo. Y ella dijo, tu padre y yo te hemos buscado con lágrimas día y noche. Tu padre y yo, afirmando que el nacimiento no fue sobrenatural, que José era el padre de Jesús. Ella negó el nacimiento sobrenatural. Pentecostés aceptó el hablar en lenguas. Negaron el nacimiento de la palabra. Eso es exactamente lo que hizo. Aceptarán mucho, pero no aceptarán el resto. Negaron el nacimiento de la palabra, al igual que María. Pero cuidado, no habrá más organizaciones después de esto. Lucas 2, 45 y como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Lucas 2, 48 y cuando le vieron, se maravillaron. Y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has tratado así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado angustiados. Miren. La palabra misma, con 12 años aún, apenas una cosita en su interior, dijo, ¿no saben que debo ocuparme de los asuntos de mi padre? La palabra corrigió a la iglesia en ese mismo instante. ¿Para qué hacen todo esto? Saben que no pueden hacerlo. Cerraremos nuestras puertas. No los dejaremos entrar. ¿Por qué no saben que debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Claro, lo verdaderamente sobrenatural. Encantada, simplemente afirmó que era el hijo de José, un simple hombre. O lo que hizo Pentecostés, simplemente afirmó que era uno de 3. Uf, sé que dolió. ¿Uno de 3? Pero él era los 3 en uno. Pero el pentecostal. Oh, sí, él es el Hijo del Padre del Espíritu Santo, Dios mío. Pero la verdadera palabra habla con claridad y dice que no son 3. Hay uno. ¿No conocen la palabra de Dios? No hagas 3, sino 1. Lucas 2, 49 y él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? 71 Fíjense, no habrá más portadores, iglesias madres, denominaciones, después de esta cáscara portadora, porque después de la cáscara no hay más, no queda nada para entonces, solo el grano. ¿Es cierto? Tiene que ser el grano. Tiene que ser del mismo tipo que se sembró, Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Un espíritu vino sobre la novia para hacer lo mismo que él hizo. Vean, es la reproducción del grano de nuevo. La palabra, aún joven, habló por sí misma. ¿Y no saben que debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Ahí está el secreto del mensaje ahora. Exactamente. Los asuntos del padre. ¿Qué son los asuntos del padre? ¿Podrían imaginar cuáles eran los asuntos del padre para él? Cumplir lo que dijo Isaías. Una virgen concebirá. Cumplir lo que Isaías dijo de nuevo. El cojo saltará como un ciervo, y todo lo que sucedería. Como dijo Moisés. El Señor vuestro Dios levantará entre vosotros un profeta como yo. Era tarea del Padre cumplir esa palabra. Pues bien, si eso descendió a través de esos tallos de mujeres naturales, ¿qué hay de estos tallos de mujeres de la iglesia espiritual? Iglesias significa mujeres. Mujeres significa iglesias, mejor dicho. ¿Es correcto? Entonces, ¿qué pasa ahora? Debemos ocuparnos en los asuntos del Padre. Clamaba el trigo, el grano. Sí, Señor. ¿Qué debe hacer? Vindicar Malaquías 4. Vindicar Lucas 17, 30. Vindicar Hebreos 13, 8. Vindicar San Juan 14, 12. Vindicar toda su palabra. Vindicar Hebreos, me refiero a Apocalipsis, el capítulo 10, de la apertura de los 7 sellos y los misterios de Dios, incluso hasta la simiente de la serpiente, y todo se manifestaría. El matrimonio, el divorcio y todos esos otros misterios que han estado ocultos bajo las columnas durante todos estos años por los teólogos, y demás. Ahora es la hora. Eso es asunto del Padre. ¿Creen que lo recibirían? Quieren ser dignos y dicen, nuestra denominación no nos enseña eso. Pero la Biblia sí. Así es. Deuteronomio 18, 15 Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, Isaías 7, 14 Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel.
Isaías 35, 6. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. Mateo 1, 23. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es, Dios con nosotros. Lucas 2, 49. Y él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 72. Dios lo confirma. Claro que lo es. El cumplimiento de esta era, cuando los 7 sellos solo prueban que las denominaciones solo han sido portadoras. Ese es otro asunto del Padre. Probar, y el asunto del Padre ahora es mostrarles que esas denominaciones no son suyas. Son sistemas creados por el hombre que niegan la palabra. Así es. Fíjense. Dicen, ¿por qué, María, la gran Virgen? En la cruz, él nunca la llamó madre, sino mujer. Portadora, no madre. Es cierto que ella era la portadora de la palabra, pero no era la palabra. Él era la palabra. Ah, ¿sí? Fíjense también que ella no se identificó con él en la resurrección. Él murió y resucitó, porque él era la palabra. Ella solo era una portadora. Murió y aún está en la tumba. Así es. Así que ella solo era una portadora, no su madre, no Dios. Ella solo era una portadora como lo son las iglesias. Así es. Muestra que ella solo era una portadora, no la palabra. 73. Terminemos diciendo esto. Oh, halcones pentecostales. Saltando como buitres, participando del mundo como los demás, teniendo apariencia de piedad, suficiente para engañar a los mismos elegidos, si es posible, pero negando su poder, como dice el profeta aquí. Un ejemplo perfecto de lo que la palabra de Dios dijo que sería en los últimos días, una era de la iglesia de la Odisea. Desnuda, ciega, miserable, pobre, desdichada, sin saberlo, afirmando ser grande y rica, sin necesidad de nada, y sin saber que ha cambiado de halcón, de hermano similar a profeta, para mantener la palabra de Dios recta, a buitre y alimentando a su pueblo con conejos eclesiásticos muertos. Exactamente. Despierten. Vaya. ¿Cómo esperan ser identificados, o herederos, con las águilas, cuando tales cosas, en esta gran hora del rapto está cerca? Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Marcos 13, 22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuese posible, aun a los escogidos. 2 Timoteo 3, 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Apocalipsis 3, 17. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 74. Oh, cristiano, oh, creyente, si has sido un creyente parcial, sigue asistiendo a las reuniones un ratito, ¿quieres? Tenemos algo aquí que creo que el Señor quiere que sepas. Es tarde. No puedo continuar. Tengo que terminar, y quizás termine mañana por la noche. Pero mira, inclinemos la cabeza un momento. No quiero que te fijes en la gramática que uso, pero quiero que prestes atención un minuto a lo que dije. Es tan claro que podrías entenderlo, estoy seguro, si así lo deseas. Si estás aquí esta noche y no tienes esta experiencia, no digo, dices. He danzado en el espíritu, he saltado por todas partes. Sí, los halcones hacen lo mismo, como los cuervos y los buitres. No te pregunto eso. ¿Qué comes? ¿De dónde obtienes tu dieta diaria? ¿Dónde te alimentas? ¿De la palabra de Dios o de alguna vieja carroña usada hace años? ¿Tu experiencia, incluso esta noche, se basa en algo que aprendiste hace muchos años, o es fresca y nueva esta noche, un maná nuevo que acaba de caer del cielo y con el que alimentas tu alma, esperando mañana algo bueno y mejor? Si no es así, ahora, con la cabeza inclinada, los ojos cerrados y el corazón inclinado, hazte esta pregunta sincera, y no a mí, sino a Dios. ¿Levantarías la mano en testimonio de esto? Dios, condiciona mi alma y mi espíritu para que pueda alimentarme solo de la palabra de Dios. Podrías simplemente levantar la mano y decir. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. No sé exactamente cuántos hay aquí esta noche. No sé muy bien cuántos hay aquí, pero diría que al menos un tercio o más levantaron la mano, que desean almas condicionadas. Recordemos en oración ahora, mientras inclinamos la cabeza. 75. Querido Dios, solo soy responsable de decir la palabra.
Y por estas pequeñas y sencillas parábolas, pequeños tipos, la gente ve que uno no será heredero con el otro. Y sabemos que en los últimos días habrá personas que serán arrebatadas a los cielos. Y algunas de ellas estarán aquí cuando Jesús venga. Y esperamos que Él venga incluso esta noche. Y estoy pensando en unos 30 o 33 años atrás, arrodillado aquí tal vez a esta hora de la noche, alrededor de las 9:30 o 10, orando por un padre que estaba perdido. Esta noche, Señor, estoy orando por muchos padres, muchas madres, hermanos y hermanas. ¿No tendrás misericordia, querido Dios? Ya es demasiado tarde para que mi padre haga algo al respecto. Ha pasado más allá de los límites de esta vida. Y pronto, Señor, todos pasaremos por ese camino. Yo también debo ir por ese camino. Todo hombre y mujer, niño o niña aquí, tiene que ir por ese camino. Y seremos responsables de lo que hagamos con la palabra de Dios. Qué insignificante parecía aquel hombre a los ojos de David cuando le escupía. Qué insignificante pensarán aquellos que escupieron a Jesús, la palabra, cuando regrese, aquellos que lo traspasaron. Qué insignificantes se sentirán quienes pudieran alejarse de aquí y ver, aunque sea no solo con grandes palabras griegas, sino con la naturaleza sencilla que enseña acerca de Dios el Creador, a los portadores de la palabra, y a la palabra misma, y saber la hora en que vivimos, y que la cosecha ha llegado. Querido Dios, no le demos la espalda por alguna locura del mundo, sino que esta noche lo recibamos con todo nuestro corazón. Y Señor, crea en mí un buen espíritu, el espíritu de vida, para que pueda creer en todas tus palabras y aceptar a Jesús, la palabra, el mismo ayer, hoy y por los siglos, y creer hoy en la porción asignada a esta era. Concédelo, Señor. Lo pido en el nombre de Jesús. 77 Y ahora, mientras están aquí y piensan en esto con sinceridad, les voy a pedir a cada uno de ustedes, no tenemos una iglesia a la que puedan unirse. Tenemos una piscina allá abajo para ser bautizados. Todos los que creyeron fueron bautizados. Si aún no se han bautizado por el bautismo cristiano, eso no significa rociar ni derramar. Significa sumergir. No en un título de Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesucristo, como toda la Iglesia se bautizaba hasta que la Iglesia Católica, en el año 303, introdujo 3 dioses y 3 formas de bautismo en un título trinitario. Si aún no lo han hecho, mañana a las 10, les esperan túnicas y demás. ¿Por qué no vienen y se unen a Jesucristo, no a nosotros? Ni siquiera aquí tenemos una iglesia que los cuide. Vayan a la iglesia que quieran, de donde sean, pero por favor, crean en esta palabra. ¿Lo crees? Di amén. Que Dios te bendiga. Que lo hagas, si hay algo en lo que podamos ayudarte, estamos aquí para hacerlo. Hechos 2:41 Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3000 personas. 78 Ahora, sé que hay enfermos aquí. Se nos ha acabado el tiempo para la línea de oración esta noche. Quizás lo consigamos. Quiero que cada uno de ustedes haga algo por mí. Siéntense cerca de alguien, impongan sus manos sobre esa persona. Y sin duda están poniendo su mano sobre un águila, tal vez un águila que ha estado comiendo comida de buitre en algún lugar, harta de ella. Ya no la quiere. Quiere salir de eso. Está harta y cansada. Siéntense aquí esta noche y vean lo que las águilas realmente pueden comer, la palabra, y tener a un Cristo vivo viviendo entre ellas, mostrándose vivo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. No quieren ser herederos con las cáscaras. Deben ser quemados. Toda la paja y demás debe ser quemada. La cosechadora viene a desgranar el trigo. Quieren ser trigo. Hay algunos que están enfermos, algunos físicamente enfermos. Quiero que oren como águila, oren por su hermano, hermana águila allí, como yo oro por ustedes aquí. Que el Espíritu de Dios venga sobre ustedes. Recuerden, les doy el alimento del águila, la promesa de Dios. Él llama águilas a sus profetas. Él se llama a sí mismo un águila. Él es Jehová águila. Y mientras tienen las manos impuestas unos sobre otros, oren por ellos. 79 Padre Celestial, tu palabra dice que la última comisión que diste a tu iglesia fue: id por todo el mundo y predicad el Evangelio, las órdenes generales. El que crea y sea bautizado será salvo. El que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Si bebieran algo mortífero, no les hará daño. Si tomaran serpientes en las manos, no les harán daño. Y si pusieran las manos sobre los enfermos, sanarán. Oh, Jehová águila, alimenta a tus pequeños esta noche con esa palabra, Señor. Están necesitados. Esa es la dieta que necesitan.
Eso es lo que necesitan. Saber qué es el alimento, que es así dice el Señor. Prometiste que si se imponían las manos unos a otros, sanarían. Oh, Señor Dios, aleja de nosotros ahora toda duda e ideas engañosas. Y alimentémonos solemnemente del alimento de águila de la palabra de Dios. Que todo espíritu inmundo que habita en estas personas, todo espíritu de duda, todo espíritu de temor, todo apego denominacional, todo hábito, toda enfermedad, toda dolencia que hay entre la gente, salga. En el nombre de Jesucristo, que salga de este grupo de personas. Y que sean libres desde ahora, para que puedan comer la comida de águila que creemos que nos enviarás durante esta semana, Señor, abriendo esos sellos y mostrándonos esos misterios que han estado ocultos desde la fundación del mundo, como prometiste. Son tuyos, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Marcos 16:15 y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16:16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Marcos 16:17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16:18 Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 80 Todos los que creen y aceptan, pónganse de pie y digan: creo. Acepto que lo que Dios me prometió, lo recibo. Que el Señor los bendiga. ¡Qué maravilloso! Todos de pie. ¡Qué bien! Un acorde. Yo lo amo. Cantemos este himno a Él, pues. Yo lo amo, porque Él me amó primero. Todos juntos ahora. Yo lo amo, si lo hacen, levantemos las manos. Yo lo amo porque Él me amó primero y compró mi salvación en el madero del Calvario. Oh, qué maravilloso es Él. Demos la mano. Hermano Águila, date la vuelta, hermana, estrechemos las manos mientras cantamos. Yo lo amo, la congregación se saluda. En el madero del Calvario. Levantemos las manos de nuevo hacia Él. Yo lo amo porque Él me amó primero, y nos hace águilas. Y compró mi salvación en el madero del Calvario. ¿Cómo sabrá el mundo que aman a Jesús? Cuando nos amemos unos a otros. Así es como el mundo, Dios ve su fe, el mundo ve sus acciones. Ámense ahora, sean amables unos con otros. Hablen entre ustedes. Sean pacientes unos con otros. Y cualquier otra instrucción que podamos dar, como el bautismo, la búsqueda del Espíritu Santo, no tenemos salas aquí para hacerlo, ¿entienden? El llamado al altar, si Dios los ha convencido de que esto es correcto, de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y quieren unirse a Él, vayan y bautícense en su nombre mañana. Habrá hombres allí para instruirlos. Haremos cualquier cosa que podamos hacer para ayudarlos. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 82 Lo amo porque, ustedes que están al teléfono ahora, Tucson, allá en California, allá en el este, levanten las manos alábenlo. Compró mi salvación en el madero del Calvario. Hasta mañana por la noche, les presento al hermano Neville, nuestro pastor.